Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, 1616. Jean Valentin Andrae, 1586-1654. Día 7. Habían pasado las 8 cuando desperté. Me vestí rápidamente para volver a entrar en la torre, pero eran tan numerosos los caminos que se entrecruzaban en la muralla que anduve perdido bastante tiempo antes de poder encontrar una salida. Los demás tuvieron el mismo problema, pero al fin acabamos reuniéndonos en la sala inferior. Recibimos nuestros vellocinios de oro y nos vistieron enteramente con ropas amarillas. La Virgen nos comunicó que éramos caballeros de la Piedra de Oro, extremo que ignorábamos hasta entonces. Desayunamos engalanados de este modo. Después el anciano entregó a cada uno una medalla de oro. En el anverso veían estas palabras: Ar, Nat, Mi. Y en el reverso, Tem, Na, F. Nos exhortó a que nunca actuáramos ni más allá ni en contra de las normas de esta medalla conmemorativa. Nos hicimos a la mar. Nuestros barcos estaban admirablemente preparados. Se diría al verlos que las cosas maravillosas que contemplábamos en ello habían sido puestas allí expresamente para nosotros. Los barcos eran 12, 6 de los nuestros y otros 6 pertenecientes al anciano. Este ocupó los suyos con gallardísimos soldados y vino aquel de los nuestros en el que estábamos todos reunidos. Los músicos, de los que el anciano disponía en gran número, se pusieron a la cabeza de la flotilla para distraernos. En los pabellones ondeaban los 12 signos celestes. El nuestro llevaba el signo de la libra. Entre otras maravillas que había en el barco teníamos un reloj que marcaba cada minuto. Las embarcaciones viajaban con una rapidez sorprendente. Apenas habíamos navegado durante 2 horas cuando el capitán nos advirtió que divisaba tan gran número de navíos que casi cubrían el lago. Llegamos a la conclusión de que salían a recibirnos, y así era efectivamente. Cuando entramos en el lago por el canal que ya mencioné, contamos alrededor de 500. Uno de ellos chispeaba de oro y pedrerías. Llevaba al rey y a la reina, así como a otros señores, damas y doncellas de egregía cuna. Ambas partes dispararon salvas cuando nos aproximamos. El sonido de las trompetas y de los tambores fue tan estruendoso que los navíos temblaban. Cuando finalmente nos juntamos con ellos, rodearon nuestros barcos y se pararon. El viejo Atlas se presentó inmediatamente en nombre del rey y nos habló con brevedad pero con elegancia. Nos dio la bienvenida y preguntó si estaba preparado el regalo real. Algunos de mis compañeros se llevaron una gran sorpresa al saber que el rey había resucitado, pues estaban persuadidos que eran ellos quienes tenían que despertarlo. Los dejamos con su sorpresa y fingimos encontrar también el hecho muy extraño. Después de Atlas, fue nuestro anciano quien habló respondiendo un poco más extensamente. Deseó dicha y prosperidad al rey y a la reina y entregó a continuación un precioso cofrecito. Ignoró lo que contenía, pero vi que confiaron su custodia a Cupido, que jugueteaba entre ambos. Tras estos saludos, dispararon una nueva salva y continuamos navegando aún bastante tiempo hasta que por fin llegamos a la orilla. Estábamos junto al primer pórtico porque el que entré al principio de todo. Nos esperaban en él una gran cantidad de sirvientes del rey con algunos centenares de caballos. Cuando desembarcábamos, el rey y la reina nos estrecharon la mano muy amistosamente y tuvimos todos que montar en los caballos. Querría pedir al lector ahora que no atribuya a lo que sigue a mi orgullo ni al deseo de vanagloriarme, sino fuera indispensable relatarlo, puede estar seguro que silenciaría con gusto los honores de los que fue objeto. Nos distribuyeron a todos por turnos entre los diversos señores, pero nuestro anciano y yo, indigno de mí, tuvimos que cabalgar al lado del rey, llevando una bandera blanca como la nieve con una cruz roja. Me habían colocado en este lugar a causa de mi avanzada edad, y ambos teníamos los cabellos grises y largas barbas blancas. Como había atado mis insignias alrededor del sombrero,
El joven rey las vio enseguida y me preguntó si fui yo quien había logrado descifrar los signos grabados en el pórtico. Respondí afirmativamente, manifestando un profundo respeto. Se rió de mí y me dijo que en adelante no había necesidad de ceremonia alguna, que yo era su padre. A continuación me preguntó cómo había logrado desempolvarlos, a lo que respondí, con agua y con sal. Entonces se sorprendió por mi sutileza. Entusiasmado le conté mi aventura con el pan, la paloma y el cuervo. Me escuchó benévolamente y me aseguró que esta era la prueba de que Dios me había destinado para una felicidad singular. Así, caminando, llegamos al primer pórtico y se presentó el guardián de azul. Cuando me vio al rey, me tendió una petición pidiéndome respetuosamente que me acordara ahora de la amistad que me había testimoniado. Pregunté al rey sobre este guardián y me respondió amistosamente que era un célebre y eminente astrólogo que siempre había gozado de una alta consideración junto a su señor padre. Pero sucedió que el guardián había afrentado a Venus sorprendiéndola y contemplándola mientras descansaba en su lecho, y lo habían castigado haciéndolo guardián de la primera puerta hasta que alguien lo liberara. Pregunté si ello era posible y el rey respondió: sí, si descubrimos a alguien que ha cometido un pecado tan enorme como el suyo, lo pondremos de guardián en la puerta y el otro será libre. Dichas palabras me turbaron profundamente, pues bien me decía mi conciencia que yo mismo era este malhechor. Sin embargo me callé y transmití la petición. Cuando el rey tomó conocimiento de ella y tuvo un sobresalto tan violento que la reina, que cabalgaba detrás nuestro acompañada por sus vírgenes y por la otra reina, la que habíamos visto cuando la suspensión de los pesos, se dio cuenta y le preguntó sobre la carta. No quiso responder nada y, estrechando la carta contra él, habló de otra cosa hasta que llegamos al patio del castillo a las 3. Allí bajamos de los caballos, acompañamos al rey a la sala de la que ya hablé. El rey se retiró inmediatamente con Atlas a un apartamento y le hizo leer la petición. Atlas se apresuró a subir al caballo para después pedir al guardián que completara sus informaciones. Después el rey se sentó en el trono, imitándole los demás señores, damas y doncellas. Nuestra Virgen elogió entonces la aplicación que habíamos mostrado, nuestros esfuerzos y nuestras obras, y pidió al rey y a la reina que nos compensaran realmente y que la dejaran disfrutar en el porvenir de los frutos de su misión. El anciano se levantó a la vez y aseguró que lo que había dicho la Virgen era exacto, agregando que sería justo satisfacer las dos demandas. Debimos retirarnos un instante y nos concedieron a cada uno el derecho de formular un deseo que sería escuchado si era realizable, ya que se preveía con certidumbre que el más sabio formularía el deseo que más le conviniera. Nos invitaron a que meditásemos sobre este tema hasta después de la comida. Para distraerse, el rey y la reina decidieron jugar. El juego se parecía al ajedrez, aunque tenía otras reglas. Las virtudes estaban en un lado y los vicios en el otro. Los movimientos enseñaban la manera como los vicios tienden a las trampas a las virtudes y cómo hay que librarse de ellas. Sería desear que nosotros dispusiéramos de un juego parecido. En esto llegó Atlas, que dio cuenta de su misión en voz baja. Los colores me subieron a la cara, pues mi conciencia no me dejaba tranquilo. El rey me tendió la petición y me la hizo leer. Más o menos decía lo que sigue. En primer lugar, el guardián manifestaba al rey sus votos de dicha prosperidad con la esperanza de que tuviera una descendencia numerosa. Después afirmaba que había llegado el día en que, conforme con la promesa real, debía ser liberado, pues según sus observaciones suyas que no podían engañarlo, Venus había sido descubierta y contemplada por uno de sus huéspedes. Suplicaba a su majestad real que tuviera bien hacer una encuesta minuciosa. Así confirmaría que era cierto su descubrimiento, y si no, se comprometía a permanecer definitivamente en la puerta durante toda su vida. Pedía pues muy respetuosamente a su majestad que le permitiese asistir al banquete con riesgo de su vida, pues esperaba descubrir allí al malhechor y alcanzar la liberación tan deseada. Todo ello estaba expuesto por extenso, y con un arte perfecto. Verdaderamente yo estaba en una situación privilegiada para apreciar la perspicacia del guardián
aunque para mí era penosa y hubiera preferido ignorarla siempre. Sin embargo, me consolé pensando que quizás pudiera ayudarle. «No», respondió el rey, «pues estas cosas son de una gravedad especial, pero por esta noche podemos acceder a sus deseos». Así que le hizo llamar. Entretanto, habían servido las mesas en una sala en la que nunca habíamos estado. Se llamaba El Completo. Estaba preparada de una manera tan maravillosa que me es imposible ni siquiera empezar la descripción. Nos condujeron con ella, con gran pompa y ceremonias particulares. Esta vez Cupido estaba ausente, pues según me dijeron, la afrenta hecha a su madre lo había indispuesto fuertemente. Así, mi fechoría, origen de la súplica, fue causa de una gran tristeza. Repugnaba al rey realizar una encuesta entre sus invitados, pues habría revelado los hechos a quienes aún los ignoraban. Así que, haciendo todo lo que pudo parecer alegre, permitió al guardián, que ya había llegado, que ejerciera una vigilancia estrecha. Acabamos por animarnos y nos entretuvimos con toda clase de temas agradables y útiles. Me abstengo de recordar el menú y las ceremonias, pues el lector no tiene necesidad de ello y tampoco es útil a nuestro fin. Todo era excelente, más allá de toda mesura, por encima de cualquier arte o habilidad humana. Y no es en las bebidas en lo que pienso describir esto. Esta comida fue la última y la más admirable de todas las que he participado. Tras el banquete, quitaron rápidamente las mesas y dispusieron en el círculo unos hermosos asientos. Al igual que el rey y la reina, nos sentamos en ellos junto al viejo, las damas y las vírgenes. Después un hermoso paje abrió el libro admirable del que ya había hablado. Atlas se colocó en el centro de nuestro círculo y nos habló como sigue. Su Majestad Real no ha olvidado en absoluto ni nuestros méritos ni la aplicación con la que habíamos desempeñado nuestras funciones. Para recompensarnos, nos había hecho a todos sin excepción caballeros de la piedra de oro. Sería pues indispensable no solamente que prestáramos juramento una vez más a Su Majestad Real, sino que también nos comprometiéramos a observar los puntos siguientes. Así Su Majestad Real podría decidir de nuevo cómo debería comportarse respecto a sus aliados. Después, Atlas que el paje leyera de los puntos, que son los siguientes. Señores caballeros, debéis jurar no someter vuestra orden a ningún demonio o espíritu, sino colocarla constantemente bajo la única custodia de Dios, vuestro Creador, y de su servidora la naturaleza. Repudiaréis cualquier prostitución, vicio e impureza, y nunca ensuciaréis vuestra orden con esta podredumbre. Ayudaréis con vuestros dones los que los necesiten y sean dignos de ellos. Nunca desearéis servirlos del honor de pertenecer a la orden para conseguir la consideración mundana o el lujo. No viviréis mayor tiempo que el que Dios desee. Este último artículo nos hizo reír largamente y sin duda lo pusieron para eso. Fuera lo que fuese, tuvimos que jurar sobre el cetro del rey. A continuación fuimos recibidos, caballeros, con la solemnidad de costumbre. Junto con otros privilegios, se nos concedió poder actuar contra la ignorancia, la pobreza y la enfermedad, según nos pareciera. Dichos privilegios fueron confirmados a continuación en una pequeña capilla que nos condujeron en procesión. Allí dimos gracias a Dios y yo colgué mi vellocinio de oro y mi sombrero para gloria del Señor. Los dejé allí en conmemoración eterna, y como pidieron la firma de cada uno, escribí: Summa scientia nihil sire, frater Christianus Rosenkreuz, inquesaure lapidis anno 1459. Mis compañeros escribieron otras cosas, cada cual su conveniencia. A continuación, nos condujeron de nuevo a la sala y fuimos invitados a sentarnos y a decidir vivamente los deseos que queríamos formular. El rey y los suyos se habían retirado a la habitación. Después, cada cual fue llamado a ella para decir allí su petición. Así que desconozco las de mis compañeros.
Por lo que me concierne, pensaba que lo más loable sería honrar mi orden dando prueba de una virtud, y me pareció que ninguna fue nunca más gloriosa que la del agradecimiento. Pese a que habría podido desear algo más agradable, me dominé y resolví liberar a mi bienhechor, el guardián, aunque fuese peligroso para mí. Cuando entré, me preguntaron primero si no había reconocido o sospechado quién era el malhechor, ya que había leído la súplica. Entonces, sin temor alguno, relaté en detalle lo que había pasado y cómo había pecado por ignorancia, declarándome dispuesto a sufrir la pena que por ello había merecido. El rey y los otros señores se sorprendieron mucho por esta confesión inesperada. Me pidieron que me retirara un instante. Cuando me llamaron de nuevo, Atlas me informó que su majestad real tenía mucha pena por verme en este infortunio, a mí, a quien ella amaba más que a todos, pero que le era imposible quebrantar su vieja costumbre y que por lo tanto no veía otra solución sino liberar al guardián y transmitirme su carga, deseando al mismo tiempo que otro fuera cogido para que yo pudiese volver a entrar. Sin embargo, no se podía esperar liberación alguna antes de las fiestas nupciales de su hijo por venir. Abrumado con esta sentencia, maldije mi boca charlatana por no haber podido callar dichos sucesos. Finalmente logré recobrar mi valor y, resignado a lo inevitable, conté cómo este guardián me había dado una insignia y me había recomendado el guardián siguiente, que gracias a su ayuda fui sometido a la prueba de la balanza y con ello pude participar en todos los honores y en todas las alegrías, que por lo tanto era justo mostrarme agradecido con mi bienhechor y que, puesto que no podía ser diferente, le daba las gracias por la sentencia. Además, haría con gusto una tarea desagradable en señal de gratitud para quien me había ayudado a alcanzar el resultado. Pero, como me quedaba un deseo que formular, quería volver a entrar, con lo que liberaría al guardián y mi deseo a su vez me liberaría a mí mismo. Me respondieron que este deseo no era realizable, de lo contrario me habrían bastado con desear la liberación del guardián. Sin embargo, su majestad real estaba satisfecha al constatar con qué destreza había tratado el asunto, pero que ella temía que ignorase aún en qué miserable condición me había colocado la audacia. Entonces, el buen hombre fue liberado y yo tuve que retirarme tristemente. A continuación, fueron llamados mis compañeros y todos volvieron llenos de alegría, lo que aún me afligió más, pues estaba persuadido que terminaría mis días bajo la puerta. Reflexioné también sobre las ocupaciones que me ayudarían a pasar tiempo en ella. Por fin pensé que había dado cuenta de mi avanzada edad. No me quedaba por vivir sino pocos años, y que la pena y la melancolía acabarían conmigo en breve plazo, con lo que mi guardia terminaría pronto y podría disfrutar de un sueño benéfico en la tumba. Muchos pensamientos parecidos me agitaban. Tan pronto me irritaba pensando en las cosas hermosas que había visto y de las que sería privado, como me alegraba haber podido participar, pese a todo, en tantas alegrías antes de mi fin, así como de no haber sido expulsado vergonzosamente. Esta fue la última tribulación que me golpeó, la más fuerte y la más dolorosa. Mientras que yo estaba ensimismado en mis preocupaciones, volvió de la habitación del rey el último de mis compañeros. Desearon una buena noche al rey y a los señores y fueron conducidos a sus apartamentos. Pero yo, mísero de mí, no tenía nadie que me acompañara. Incluso se mofaron de mí, y para que no me quedara ninguna duda de que su función me había sido asignada, me pusieron en el dedo el anillo que antes llevaba el guardián. Finalmente, y puesto que no debía verlo más en su forma actual, el rey me exhortó a conformarme a mi vocación y a no actuar contra mi orden. Después me abrazó y me besó, con lo que creí comprender que debía empezar la guardia desde el día siguiente. Sin embargo, cuando todos me hubieron dirigido algunas palabras amistosas y tendido la mano, recomendándome la protección de Dios, fui conducido por dos ancianos, el señor de la torre y Atlas, a un alojamiento maravilloso. Allí nos esperaban 3 lechos y reposamos. Pasamos aún casi 2. Aquí faltaron aproximadamente 2 folios, creyendo ser guardián en la puerta al día siguiente. El autor de esto entró en su casa. Fin.